Hay una corriente metodológicamente muy afincada en las últimas décadas, digamos, en los últimos tiempos, que tiene que ver con la historiografía de las ideas. Y que cuando se hace esta pregunta, es una pregunta que suele hacerse no solo en relación con Argentina, sino también en relación con América Latina en su conjunto, ¿no? Más bien lo que responde es con una evidencia que tendría que ver con la idea de que en América Latina y en Argentina en particular no hay producción original de pensamiento. A mí me parece que es discutible, por supuesto, este argumento, ¿no? Se le podría aplicar de entrada el razonamiento que tiene Borges acerca de la literatura nacional, digamos, de cómo se constituye la literatura de los argentinos, ¿no? Y uno podría decir que el pensamiento de los argentinos se constituiría del mismo modo, es decir, para Borges no es un problema, sino que es todo lo contrario, digamos, es una virtud o un beneficio el hecho de que la literatura argentina pueda fundarse, digamos, en todas las tradiciones literarias universales, etcétera, traducirlas de algún modo, traerlas a la lengua propia, digamos, y constituirla en ese sentido como una literatura, digamos. La idea de que no hay un pensamiento nacional podría, digamos, argumentarse a partir de esta paradoja borgiana, digamos. No tener un pensamiento nacional en sentido propio permite que esto que es visto como la condena de la subordinación sea pensado más bien como una fuente de gran originalidad en la traducción misma o de gran originalidad en el uso mismo, ¿no?, de las fuentes que se citan como fuentes originales. Habitualmente esta tradición lo que hace es poner el espíritu del lado europeo, la materia del lado latinoamericano, ¿no? O sea, que Latinoamérica estaría más bien del lado de los cuerpos, por así decir, y Europa del lado del refinamiento espiritual, y por lo tanto, digamos, le caben todas las producciones del refinamiento espiritual, entre las cuales habitualmente, digamos, para la academia y sobre todo para las tradiciones occidentales, la filosofía sería como la piedra de toque, digamos. Precisamente la idea de traducir o la idea de generar una versión propia, mixta, de mezclas, digamos, tendría que ver con la construcción de ese cuerpo latinoamericano, ¿no? Y ese cuerpo me parece que efectivamente tiene una expresión, finalmente, digamos, en la que el objeto pensamiento nacional deriva o va derivando, entra en una especie de deriva o de viaje, en el que, digamos, no es nada menor una versión precisamente de la idea de pensamiento nacional, que es la idea de pensamiento sobre la nación, digamos, que me parece que si uno pusiera más bien ese énfasis, cuando dice pensamiento nacional, pensamiento sobre la nación, tendría ahí fuentes inagotables, digamos, para poner como ejemplo, digamos, de las grandes tradiciones argentinas en este sentido, para empezar precisamente por el siglo XIX, digamos, por la generación del 37 y por todo lo que se abre a partir de los debates de la generación del 37 en la tradición argentina como debate acerca de la nación. Entonces yo creo que sí hay un pensamiento nacional, digamos, en América Latina y en particular en la Argentina, habría que recorrerlo. No es tampoco tan difícil, digamos, me parece. Y además hay la producción de, digamos, que últimamente me parece que ha tenido como alguna valoración particular, la producción de algunos ensayistas argentinos que proceden de los estudios filosóficos en el sentido estricto, en el sentido propio. León Rosichner, por ejemplo, sería uno de ellos, digamos. Hay una valoración más reciente, digamos, de esas fuentes, Astrada, Rosichner, etcétera, digamos, que me parece que hablan efectivamente de ciertas tradiciones propiamente locales en la construcción de, digamos así, un ensayo filosófico, digamos. Y me parece que ahí es donde habría que pensar las fuentes del pensamiento nacional, digamos, en esta articulación americana, en esta articulación digamos, cuyas implicancias tienen que ver necesariamente con la invención de lenguajes. Me parece que es ahí donde está la invención propia
en América Latina. Y en ese sentido, digamos, discutir con esta vieja idea de que la América Latina no puede sino adecuarse, por así decir, con mayor o menor grado de adecuación, pero finalmente adecuarse a las grandes construcciones europeas, ¿no? Yo creo que lo que esta época, digamos, permite recoger, digamos, o seguir teniendo en consideración a propósito de la figura y de la obra y de los textos y de las implicancias, por así decir, de Sarmiento, es su rasgo paradójico, digamos. Uno podría decir que en Sarmiento hay, digamos, grandes paradojas, ¿no? Grandes construcciones paradojales, ¿no? De la que me parece que, digamos, no es menor la que se ha señalado de manera más o menos sistemática, que es la idea de que la apelación de Sarmiento a la civilización, digamos, o a los valores, a la identidad que él construye acerca del mundo civilizado, digamos, es hecha, digamos, por Sarmiento a partir de una forma, o a partir de la construcción de una forma, o a partir de la construcción de una escritura que más bien reúne los rasgos de cierto salvajismo expresivo, por así decir, desmesura expresiva, de intervención, diría, para retomar los términos, de intervención bárbara, digamos, o de invasión bárbara sobre los géneros, sobre la letra, ¿no? Digamos, habría que decir ahí, habría que señalar ahí, digamos, por ejemplo, los motivos de la ortografía sarmientina, digamos, ¿no? Con un modo precisamente de impactar sobre la lengua, digamos, a partir de un razonamiento muy sencillo, digamos, y que tiene que ver con la idea de poner en situación de homologación los rasgos fónicos, digamos, los rasgos fonológicos, por así decir, con las grafías, o sea, con la letra escrita, ¿no? En la forma misma de la prosa de Sarmiento me parece que también se registran, digamos, intensidades de ese valor, digamos, en donde el programa ideológico de Sarmiento, digamos, aquello que Sarmiento enuncia como las virtudes de la civilización, están dichos o están escritos sobre el cuerpo de una lengua que más bien se manifiesta en el sentido de aquello que él mismo define como lo bárbaro, digamos, ¿no? Como lo salvaje, como de una violencia, diríamos, sobre la letra o sobre la prosa o sobre la sintaxis, que hace muy evidente que la construcción de Sarmiento de Civilización y Barbarie es una construcción totalmente paradojal, ¿no? O completamente paradojal. Y ese rasgo me parece que sigue siendo un rasgo de una enorme persistencia, ¿no? Sarmiento toma su foco conceptual, civilización y barbarie, lo toma claramente de la tradición europea. Es que en realidad el solo enunciado civilización y barbarie es un enunciado ya en sí europeo, ¿no? Es un enunciado que procede en realidad de la Ilustración, pero que el siglo XIX europeo termina por estabilizar de manera definitiva, incluso por convertir en un enunciado casi sagrado, digamos. Sarmiento toma en ese punto, ¿no? el foco conceptual de civilización y barbarie, en el punto en el que ya la Revolución Francesa lo había convertido, sobre todo el concepto de civilización, en un concepto sagrado. Pero, digamos, Sarmiento en cierto modo, con esta operación paradójica, o con estas operaciones en las que pone en juego, digamos, su propia, o la propia imposibilidad de saltarse, digamos, o de saltar definitivamente esa condición última del cuerpo, de lo salvaje, de la intervención sobre la letra, de la violencia sobre la prosa, me parece que pone de manifiesto una cierta salida, diríamos, ¿no? De ese rango
sacralizado de la idea de civilización. Aún a pesar de que en su programa político uno diría con toda claridad que Sarmiento efectivamente está allí construyendo el cielo, digamos, estrellado y luminoso de la civilización, digamos, ¿no? Como gran objetivo político. El otro punto evidente de la cuestión es que Sarmiento, digamos, hace de Civilización y Barbarie una circunstancia política de primerísimo orden, digamos, porque tiene que ver con su programa político de intervención, digamos, política en la vida nacional, en su batalla, por así decir, política contra el rosismo, ¿no? Es evidente. O sea que es un argumento, por así decir, de esa guerra, ¿no? Es una Civilización y Barbarie no es solamente, digamos, esa especie de gran construcción ideal del iluminismo, ¿no? Sino que está instrumentalizada, por así decir, ¿no? Está puesta al servicio de una batalla política, digamos, que es una batalla de primerísimo orden en el siglo XIX en Argentina, ¿no? Entonces, creo que habría que pensarlo ahí, digamos, habría que pensar ahí en ese nudo paradójico acerca del cual un ideal, cualquiera sea, no puede terminar de constituirse porque siempre está su reverso, su resto, digamos, en acción, moviéndose, ¿no? Interpelando al otro. Me parece que es donde uno podría pensar la persistencia de Sarmiento, ¿no? Digamos, en ese rasgo que finalmente acerca ese concepto, digamos, de civilización y barbarie a la vida misma, ¿no? A la vida histórica, ¿no? A la vida compleja, contradictoria, abismal, ¿no? O sea, agónica en el sentido de la lucha, ¿no? Y me parece que esa es la persistencia y la prolongación de Sarmiento, digamos, como efecto, ¿no? Como efecto político, como efecto literario, como efecto de construcción del lenguaje, etc. La idea de que en América Latina y en Argentina en particular no hay producción original de pensamiento. Hay una corriente metodológicamente muy afincada en las últimas décadas, digamos, en los últimos tiempos, que tiene que ver con la historiografía de las ideas. Y que cuando se hace esta pregunta, es una pregunta que suele hacerse no solo en relación con Argentina, sino también en relación con América Latina en su conjunto, digamos. Más bien lo que responde es con una evidencia que tendría que ver con se constituiría del mismo modo, es decir, para Borges no es un problema, sino que es todo lo contrario, digamos, es una virtud o un beneficio el hecho de que la literatura argentina pueda fundarse, digamos, en todas las tradiciones literarias universales. A mí me parece que es discutible, por supuesto, este argumento, ¿no? Se le podría aplicar de entrada el razonamiento que tiene Borges acerca de la literatura nacional, digamos, de cómo se constituye la literatura de los argentinos, ¿no? Y uno podría decir que el pensamiento de los argentinos